la ley de contrato de trabajo es que prevé esa necesidad de ratificación, ¿sí? No, por favor, Vanessa, de nada, y está bueno que pregunten porque les va a servir para otras actividades o para otras materias que ustedes cursen y para esto también. Lo que les quería referenciar es que ante esta situación particular los jueces están encontrando alternativas que no sabemos si finalmente van a tener o no una consecuencia. A ver, la ley me marca una forma, ¿sí? Yo lo tengo que hacer de la forma que me marca la ley. El código es una ley, ¿sí? Tiene el rango legal. Si yo no lo hago de acuerdo a lo que marca la ley, puedo tener consecuencias procesales. Seguramente el propio juez no va a admitir una nulidad de la notificación que tramita por incidente, pero no sabemos qué van a resolver las cámaras de apelaciones ante una situación particular. ¿Podrían resolver que ante la situación extraordinaria las modalidades de notificación se ayornan? Bueno, no lo sabemos. Vamos a tener una catarata de resoluciones, supongo que cuando termine esta situación extraordinaria de la feria. A ver, ustedes estudian hoy acá, nosotros les damos clase con relación a una forma de interpretar el código, y la realidad es que hoy en el ejercicio de la profesión nos encontramos con otra situación completamente distinta. Por ejemplo, los plazos están suspendidos, no corren los plazos procesales para el fuero de familia. Todos los demás fueros tienen los plazos corriendo, están en tiempo hábil, y el fuero de familia tiene tiempo inhábil. Con lo cual nos encontramos con la particularidad de que si, por ejemplo, se interpone un recurso de apelación en el fuero de familia, ¿sí? Pero no corren los plazos para presentar el memorial, que es la forma de fundamentar el recurso de apelación cuando se concede en relación, ¿sí? Eso lo van a ver con el doctor Basso. Tenemos esta particularidad. Seguramente el doctor Basso no les va a comentar eso porque es una situación extraordinaria y que esperamos que en lo inminente termine, pero es con la que hoy nos encontramos, ¿sí? Esa particularidad que tenemos hoy hace que algunas cuestiones sean difíciles de resolver, muy difíciles de resolver, ¿sí? Pero bueno, tienen que tener en cuenta que la ley cesó ante la flexibilidad de la situación particular en la que nos encontramos. Bien, sigamos con los modos anormales de terminación del proceso. Dijimos, requisito fundamental, el juez va a verificar que estén cumplidos los que tienen que ver directamente con el modo anormal, pero también va a verificar que no exista ninguna cuestión conexa que haga imposible que se termine el proceso sin su resolución definitiva. Primera cuestión particular, que no esté involucrado el orden público. Por ejemplo, en el derecho de familia muchas cuestiones tienen que ver con el orden público, como por ejemplo los alimentos. Los alimentos de los menores de edad, de los menores, está involucrado el orden público y la parte no podría desistir voluntariamente de la acción ya iniciada. ¿Sí? Vamos a ver que este desistimiento expreso, en la práctica, cuando no puede darse, se transforma en un desistimiento tácito, ¿sí? Que hace que el proceso no avance. Si por algún motivo esa parte resolviera no continuar con el litigio, no va a avanzar a voluntad del juez. El juez va a tomar ciertas medidas, pero no va a hacer avanzar el proceso como sí podría ocurrir en el caso del proceso penal. ¿Sí? En el caso del proceso penal, el juez tiene más facultades inquisitorias para hacer avanzar el proceso. En el proceso civil y comercial, en el proceso laboral, en el proceso de familia, sus facultades son más restringidas. Eso con relación al desistimiento. Con relación al allanamiento, en virtud del principio bilateral va a haber un traslado a la contraria, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea la contraria la que considere si el allanamiento cumple con los requisitos, y básicamente para determinar lo que más importa en el allanamiento, que no es si termina el proceso, porque para eso va a tener que ser un allanamiento completo, ¿sí? Oportuno, antes de la sentencia, va a tener que ser efectivo, ¿sí? Una de las alumnas de la cursada me preguntaba por el campus el tema de las costas y tenía que ver con la oportunidad. El tema de las costas tiene que ver no solo con la oportunidad, que va a marcar si el allanamiento prospera o no, sino que tiene que ver con la efectividad. Que yo diga que estoy de acuerdo con lo que me reclaman no alcanza para vulnerar el principio objetivo de la derrota, que es que el que pierde paga. ¿Sí?
Si bien no hay alguien que pierda en el allanamiento porque hay un reconocimiento del derecho del otro, no hay una resolución del juez que diga quién ganó o quién perdió el juicio, a quién se le hace lugar a la pretensión de la demanda, se le reconocen finalmente los derechos de la actora a partir del allanamiento de la demandada. ¿Sí? Si yo me allano, le reconozco a la actora sus pretensiones, y para reconocerle a la actora las pretensiones tengo que además hacer efectivo el allanamiento. ¿Y qué quiere decir eso? Tengo que cumplir. Y ese cumplimiento tiene que ser simultáneo con el reconocimiento. ¿Sí? ¿El allanamiento puede prosperar sin el cumplimiento de la obligación? Sí, perfectamente. Pero no va a eximir ni vulnerar el principio objetivo de la derrota si yo no lo hice efectivo, que es en definitiva lo que busca quien cumple para evitar achicar los costos que le va a demandar cumplir con esa obligación. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes no vieron los diferentes procesos todavía, pero dejamos referenciado que había procesos que llamamos de conocimiento, que buscan una declaración de certeza, que son los de ordinarios, sumarios y sumarísimos, y procesos de ejecución que buscan el cumplimiento de una obligación. En los procesos de ejecución, inclusive, lograr que terminen con el allanamiento es mucho más complicado. ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay una doctrina estricta, es decir, hay opinión de los juristas estricta e incluso jurisprudencia, que dice que para que el allanamiento funcione como un modo normal de terminación del proceso y para que pueda eximirse de costas en el proceso de ejecución, el demandado debería cumplir en el mismo acto donde se lo intima el pago. ¿Sí? En los procesos ordinarios, la cédula de comunicación de traslado de la demanda no intima el cumplimiento. ¿Sí? No va y le dice al demandado que atropelló al ciclista en la calle que le pague en ese momento los 10.000 pesos que le reclama. ¿Sí? Estamos tirando un número al azar. En cambio, en el proceso de ejecución, yo intimo de pago e inclusive el oficial de justicia, que es el funcionario judicial que va a llevar esa comunicación, acompañado de un autorizado, ¿sí? Tiene facultad para recibir el dinero, abrir una cuenta judicial pidiéndoselo al juez y depositarlo a la orden del expediente. Con lo cual, para que el allanamiento prospere y las costas no sean aplicadas al demandado, tendría que ocurrir eso, tendría que ser efectivo en el mismo momento que se realiza la diligencia. ¿Sí? Fíjense que en los procesos de ejecución, que el allanamiento exima de costas, es mucho más complejo que en un proceso de conocimiento. Yo le puedo reconocer que tiene razón, ¿sí? Pero materialmente no cumplo, entonces, ¿va a terminar el proceso? Sí, pero la aplicación de las costas, es decir, la regulación de los honorarios, va a ser a cargo de quien reconoce que tuvieron que iniciar ese juicio para cobrarlo. ¿Sí? Si yo reconozco y dilato el plazo de cumplimiento, de esa manera va a prosperar como modo normal de terminación del proceso, pero no va a hacer que me exima como demandado del pago de las costas. ¿Sí? Entonces, cuando el modo normal de terminación del proceso esté involucrada la voluntad expresa del actor, vamos a estar hablando del desistimiento. ¿Sí? Cuidado, no sé si alguno de ustedes utilizó esa metodología, pero se advirtió, sin involucrar a nadie, así que no se enojen, que para contestar las preguntas de desarrollo utilizaron alguna plataforma de internet para buscarlas. Y algunos cometieron el error de no advertir que lo que les estaban informando tenía que ver con códigos de otros países. Los modos anormales de terminación del proceso son modos anormales de terminación del proceso acá y en la China. Seguramente no van a utilizar un texto chino porque está en otro idioma, pero pueden encontrar muchos textos españoles, muchos textos peruanos, ¿sí? Muchos textos uruguayos que hablan de modos anormales de terminación del proceso. Les pido que si van a estudiar de ahí, yo creo que no les va a hacer falta, que con los textos que tienen y con los apuntes es suficiente, no van a necesitar nada más. Pero si van a buscarlo desde ahí, tengan la precaución de ver que sea un texto argentino, ¿sí?
Les hago esta aclaración porque con relación al allanamiento quizás no tengan mayores complejidades, pero el desistimiento, algunos lo marcan entre el desistimiento y la renuncia, y son figuras de otros países, ¿sí? Nosotros no tenemos la renuncia, tenemos el desistimiento, que es una forma de renunciar al proceso o al renunciar a la acción, puede ser. No lo llamamos de otra manera, ¿sí? Lo llamamos desistimiento. Les hago esta aclaración por si ustedes lo buscan en internet para completar y lo encuentran de esa manera, adviertan que no estamos hablando de la legislación argentina, ¿sí? Sin perjuicio de que ustedes tengan que hacer referencia al Código Nacional y al Código de Provincia. Una aclaración que me parece que es oportuna, ya te contesto, Lorenzo, una aclaración que me parece que es oportuna y tiene que ver con algo que yo estoy convencida de que no les quedó claro incluso a los que aprobaron el parcial, que son todos los que están ustedes aquí. La competencia, ¿sí? Se hicieron un lío bárbaro entre la competencia de la Corte, la competencia de manera originaria, la competencia en grado de apelación, y me parece que pueden llegar a tener esa misma cuestión relacionada con los juzgados civiles y comerciales de la provincia y con los juzgados civiles y comerciales de la nación. Entonces, ¿cuándo aplico un código, cuándo aplico el otro? ¿Sí? Traten de entender la competencia de los juzgados de provincia y la competencia de los juzgados de nación para saber en qué caso prospera otro y prospera uno o prospera el otro, ¿sí? En el caso de que el Estado Nacional esté involucrado, vamos a estar hablando, o una ley nacional, vamos a estar hablando de los juzgados federales, ¿sí? Si hablamos de cuestiones entre particulares o entre entes de la provincia o el municipio, vamos a tener competencia provincial, ¿sí? Vamos a hablar del Código Provincial, de la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial o de la Ley de Procedimiento Laboral Provincial. Les hago esta aclaración también para el ejercicio de la profesión, porque lamentablemente, si bien nos va a parecer que son muy similares, y de hecho lo son, de hecho fíjense, si tienen un minuto, que incluso la numeración de un código del otro puede ser similar o puede diferir en uno o dos números, hay cuestiones muy disímiles entre provincia y nación. No creo que lo vean con tanta profundidad, pero en la vía recursiva, ¿sí? Sí, y les digo porque me ha pasado en el ejercicio de la profesión, en nación no se maneja procesalmente de la misma manera que en provincia, entonces podemos llegar a tener un inconveniente importante. Por eso, como en la caducidad no se dicta de la misma manera en provincia que en nación, tengan en cuenta que hay que estudiar las diferencias, ¿sí? Las diferencias relacionadas con el resto de los modos anormales de determinación del proceso no son tan importantes como en la caducidad. Lorenzo me pregunta, ¿y la renuncia como remisión de deuda es desistimiento del derecho crediticio? No me gustaría, Lorenzo, vos sos un avanzado en el proceso, no quiero complicarlo mucho a tus compañeros con relación a esta pregunta. No sé puntualmente, a ver, a qué te referís. A ver, en el proceso de ejecución, el desistimiento es más acotado, ¿sí? No es lo mismo que en el proceso de conocimiento. Usted dijo que la renuncia es un modo de terminación del proceso. No, sí, a ver. Me parece interesante tu pregunta porque tiene que ver con que no nos entendemos. Les dije que si van a buscar los modos anormales de terminación del proceso, tengan en cuenta que van a encontrar mucha legislación que no tiene que ver con nuestro país y que quizás no les aclare, esto es de tal país. Y van a encontrar desistimiento y renuncia como un modo normal de terminación del proceso. Ustedes los van a leer, les va a parecer que están hablando de lo mismo, pero están hablando de legislaciones de otros países. ¿Sí? ¿Está? Por ejemplo, legislación uruguaya, que tiene desistimiento y renuncia. Nosotros no tenemos la renuncia, sin perjuicio de que podemos considerar al desistimiento como una manera de renunciar al reclamo. ¿Sí? Que lo definamos al desistimiento como renuncia, no quiere decir que estemos hablando de una renuncia. ¿Está? Les hago esta aclaración porque van a encontrar material que hable de renuncia y van a estar hablando de otra legislación distinta a la nuestra. Entonces, para que no se equivoquen, no cometan ese error y estudien de una legislación que no corresponde, les hago esta aclaración.
Les reitero que yo creo que al menos, no con el resto del material que van a subir en las otras unidades, creo que esta unidad está muy completa desde el apunte. ¿Sí? Si ustedes logran leer bien los artículos del código y un par de veces el apunte, van a estar más que completos con esta unidad al menos. ¿Sí? No se olviden que son muchas unidades y son unidades muy complejas. Traten, en la medida de sus posibilidades, que todavía no hemos matado a nadie, ni siquiera a los que se nos quejan porque no los aceptamos en el Zoom. Yo soy memoriosa como Mirta, perdón. Traten de preguntar en el campus. Ustedes saben que al menos por ahí es más difícil encontrarlo al doctor Veda y a la doctora Villegas, pero les contestan y yo les contesto sábado, domingo, la hora que sea, yo no tengo problema. Necesito que ustedes entiendan. Y la única manera de saber que ustedes entiendan es que me pregunten y yo les responda. ¿Sí? Sea de la materia, de la unidad que yo estoy dando o de otra unidad distinta. Porque a veces leer no es lo mismo, las clases tienen estas cosas de que se cortan, se van, vienen, y por ahí no llegamos a entenderlo, y yo a veces trato de explicarles un poco de las cosas que no vieron, porque si no es difícil avanzar, ¿sí? Pero esta segunda parte es más entretenida, pero es más larga y es más compleja de lo que ustedes están acostumbrados a ver, que es estudiar de memoria. En esta parte no van a poder estudiar de memoria, van a tener que interpretar, ¿sí? Van a tener que razonar como veo que lo hacen y muy bien. Seguimos entonces con los modos anormales de determinación del proceso. Por un lado la actora, por otro lado la demandada, vamos a tener dos modos anormales de determinación del proceso, transacción y conciliación, en los que el juez va a dictar una sentencia homologatoria. Perdón, ¿por qué homologatoria? Porque va a resolver que esa cuestión, una vez cumplida por las partes, dé por finalizado el proceso. Acá tenemos una particularidad. Tanto en la transacción como en la homologación, el proceso no termina, ¿sí?, hasta que no se cumple. La sentencia claramente dice que las partes se encuentran liberadas de las obligaciones una vez que cumplen con lo que acordaron, ¿sí? En la transacción poniéndose de acuerdo ellos, en la conciliación a través de una intervención de la autoridad del órgano, ¿sí? Pero no se cumple instantáneamente, ni se liberan de las obligaciones de manera inmediata, como ocurre en los otros dos modos anormales, ¿sí? En estos modos anormales, la primera particularidad es que intervienen las dos partes. La segunda particularidad es que además de la intervención de las dos partes, nos vamos a encontrar con que el juez va a liberarlas una vez que esas dos partes cumplan. Si esas dos partes no cumplen, ¿sí?, va a tener que denunciarse el incumplimiento de esa sentencia, ¿sí? Se va a poder ejecutar el cumplimiento de esa sentencia. ¿Estamos? Hay una obligación pendiente. En los restantes modos anormales, bueno, en el allanamiento puede quedar la prestación pendiente si no se hizo efectivo, ¿sí? Bien, ¿hasta acá de estos modos alguna pregunta? El punto 2 de la unidad dice, transacción en el proceso penal. Sí, dice transacción en el proceso penal. ¿Y cuál es puntualmente, Emanuel, tu pregunta? Sí, no, quería saber bien si está bien en el resumen que usted subió, está Yo bien espero explicado que y a sí. qué, Yo espero que sí. La verdad, bueno, a qué se abarca en sí, qué supuestos abarca. No, no sé cómo fundamentar la pregunta porque dice transacción en el proceso penal, pero fíjate que no sé a qué puntualmente se refiere. está bien explicada la transacción en el proceso penal relacionado con la intervención del juez. La diferencia entre la transacción penal en civil y comercial básicamente es la intervención del juez, ¿sí? Te lo dijo ahí, que es más inquisitivo en la parte penal, está bien. En la Va por ese lado. transacción civil y comercial, la intervención del juez va a dar en la homologación de la sentencia. En la Sí. transacción penal va a tener una intervención fundamental. La realidad que yo en tantos años que estoy nunca vi que tomaran, esto no se lo digan a nadie, nunca vi que tomaran transacción penal, ya veo que tenemos tanta mala suerte que lo toman ahora. Por eso sé que es difícil de encontrar en los textos y se los incorporé en el resumen. No Bueno, bárbaro. recuerdo, Manuel, si puntualmente vos me lo preguntaste por el campus, también este tema, alguien me lo Sí, preguntó. mandé un mensaje porque estaba buscando material, pero después vi que subieron y ahora tengo que fijarme en lo que subió y hacer un resumen de eso, porque no pude encontrar material sobre eso. No, por eso yo intenté incorporarlo. Si no me equivoco, puede que algo falte y me avisan. Creo que están todos los puntos. La verdad, les soy sincera, si agarran los artículos del código y los entienden, el tema está agotado, ¿sí? Dale.
Pero, ¿qué pasa? La transacción penal tiene particularidades, como tiene la caducidad, como tiene el allanamiento, que hay cosas que tenemos que explicar, ¿sí? Con que sepan bien no me refiero a la numerología, sea el número del artículo, me refiero al texto del artículo. Es fundamental el trabajo de código en esta unidad, ¿sí? No hay nada que no diga el código que tenga que ver con las preguntas. Fíjense que incluso el programa dice concepto, está el artículo, efectos, está en el artículo siguiente, ¿sí? Requisitos, está en el artículo anterior. El mismo código les va siguiendo el programa. Lo que ustedes tienen con el material que está subido, que para mí quedó sumamente completo, tiene que ver con poder entender el código, porque yo lo leo y lo entiendo, pero ustedes que están incorporando recién conocimientos, puede que le queden algunas cosas sin entender, ¿sí? ¿Recomienda un código comentado para estudiar? ¿Ayudaría? Estas son las cosas por las que no me gusta que las clases queden grabadas. Por suerte veo que no está el doctor Vaso escuchándome. A ver, yo les voy a ser sincero, chicos. El código comentado es la explicación de un autor determinado con relación a ese tema. Si ustedes logran leer el código comentado, el texto, los apuntes, más todas las demás materias que están estudiando, tendrían que tener mejores notas que las que tienen. Traten de no complicarse la vida, ¿sí? Yo sé que hay algunos de ustedes que son muy estudiosos, como por ejemplo Lorenzo, que se nota, que investiga, que estudia, y está buenísimo. Yo sigo insistiendo que lo importante es entender, no incorporar mucho conocimiento, porque no todos tenemos la capacidad de incorporar tanto conocimiento. Hay que incorporar el conocimiento justo. Florencia, cualquier docente te diría que leas un código comentado. Yo te voy a decir que por favor al menos leas el código sin comentar. ¿Sí? Yo no me olvidé todavía cuando soy estudiante. Muchos de ustedes deben estar cursando otras materias. No van a llegar a tanto. Porque cuanto más conocimientos quieren incorporar, van perdiendo por el camino, ¿sí? Si podés leer el código comentado, genial. ¿Qué va a hacer el código comentado? Te va a explicar los artículos. El mismo trabajito que me tomé yo todo este fin de semana. No seré Alterini, pero le pongo voluntad y trato de que ustedes lo entiendan, ¿sí? Las citas, los códigos, son formas de ejercer el derecho. Ustedes por ahora están estudiando. Está buenísimo leer, es muy importante leer. Es muy importante saber, pero también hay que ir al principio de objetividad y de realidad. ¿Hoy tenemos tiempo para leernos un código comentado? No. Seguramente el código comentado lo vamos a leer para ejercer la profesión. Traten por lo menos de leer y tienen. ¿Sí? Igual, Florencia, si querés leerlo, bienvenido sea, y seguramente si les decís al doctor Vaso o al doctor Verdi un comentario específico de algún artículo del código, se van a sentir muy honrados. A mí no hace falta. Con que al menos sepa de qué estamos hablando y que sepa el código procesal, me es más que suficiente, ¿sí? El texto tiene que ver con que ustedes empiecen a entender la norma. A partir de ahora, todas las materias que ustedes van a estudiar van a tener que ver con la explicación de la norma. El código comentado tiene que ver con la explicación de la norma. Así que si tienen un libro de texto y el artículo, no van a necesitar el código comentado. Porque además, bueno, hay muchos subidos por internet, pero no sé si vale la pena hoy comprarse un código comentado, son carísimos, la situación económica hoy por hoy no lo amerita. Focalicen en estudiar no lo justo y necesario, porque eso tampoco es bueno, sino lo que corresponde, ¿sí? En esta cátedra tenemos la particularidad de que todo el material que subimos, quédense tranquilos, que es visado por el doctor Verdi. Nosotros no subimos nada que no vea él, ¿sí? Que es el adjunto de la comisión. Y de las unidades que da el doctor Vaso no se sube nada si no lo verifica él, con lo cual tenemos la certeza de que está controlado, está bien. Si no nos tienen confianza en nosotros, al menos tenganle confianza a ellos, y que además son sumamente exigentes en lo que se les sube, ¿sí? Ninguno está de acuerdo en subir los resúmenes. Por eso ven que, a ver, el resumen de modos anormales de determinación del proceso tiene 52 carillas. No es un resumencito para estudiar. Ustedes a eso lo van a tener que resumir, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutos y quiero empezar un poquito con caducidad, que vamos a seguir, nos vamos a extender una clase más.
Vamos al modo normal de terminación del proceso de caducidad, que es el más complicado, el que más problemas nos causa a la hora del ejercicio de la profesión, porque ya tiene que ver directamente con la actividad del abogado. ¿Sí? Esto no va a decirlo ningún texto, pero la caducidad es una responsabilidad casi, les diría yo, que exclusiva del profesional. ¿Por qué? Porque la caducidad es una sanción. Acá no hay una manifestación expresa de nadie. Hay una presunción de que las partes decidieron abandonar el proceso. ¿Sí? Que ambas partes decidieron abandonar el proceso, pero esta sanción va a involucrar exclusivamente a aquella parte que tenga pretensiones en el proceso. ¿Sí? Ustedes van a ver con el doctor Verdi que a la demanda la puede contestar el demandado con una reconvención. Es decir, usted tiene pretensiones relacionadas conmigo, yo tengo pretensiones relacionadas con usted que aún están incumplidas. O directamente puede contestar la demanda sin haber pretensiones pendientes de la otra parte. Entonces, la caducidad como modo normal de terminación del proceso es una sanción que, a diferencia de las restantes, no supone una manifestación expresa de voluntad, ni de la actora, ni de la demandada, ni de ambas partes, sino que hay una presunción de la voluntad de abandonar el proceso. ¿Sí? La caducidad tiene que ver directamente con el proceso y tiene que ver directamente con la instancia. Como tenemos poquito tiempo, vamos a ver dos cosas que yo quiero que focalicen cuando lean el apunte y de ahí saquemos qué dudas les puede llegar a ocasionar este tema que es complejo en cuanto al procedimiento. En los restantes modos anormales de terminación del proceso, generalmente había una manifestación de voluntad, unilateral o bilateral, una verificación del juez que estén cumplidos los requisitos para que prospere y finalmente su resolución aceptándola. En el tema de la caducidad, como es una sanción, y es una sanción grave, y es una sanción que involucra directamente al profesional, ¿sí? Sin perjuicio de que hay doctrina en los que lo hace más o menos responsable de acuerdo a la característica que tenga el profesional, tenemos que tener en cuenta que hay todo un procedimiento que difiere si estamos en primera instancia o en segunda instancia, y que va a diferir si nos encontramos en provincia o en nación, siempre relacionado con el procedimiento. El concepto es exactamente el mismo. Estamos teniendo un modo de terminación del proceso anormal porque no hay una sentencia definitiva, pero ya no a modo de manifestación expresa de voluntad de las partes, sino a modo de sanción ante una manifestación tácita de abandonar el procedimiento. ¿Sí? Cosas que tenemos que saber, conceptos que tenemos que incorporar. Primero, que nos encontramos frente a la caducidad, caduca, termina, finaliza la instancia. ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer esta salvedad y no hablar de la finalización del proceso? No hay caducidad del proceso, como hay desistimiento del proceso. ¿Sí? Hay caducidad de la instancia. Lo que precluye es la instancia. ¿Sí? A ver, por supuesto que como correlativo lógico, si precluye una, puede que precluya la otra. Y ustedes me dicen, vamos a ver la primera parte, ¿me van a tomar la primera parte de la unidad, de la materia? No, no le vamos a preguntar expresamente algo, pero va a haber cuestiones relacionadas. ¿Por qué? Ustedes vieron la composición del Departamento Judicial de Mar del Plata. Y vieron que tenemos juzgados de primera instancia, civiles y comerciales, juzgados de primera instancia de familia, juzgados de primera instancia contenciosos administrativos. En los juzgados de primera instancia, si yo estoy hablando de primera instancia, es porque hay una segunda instancia. ¿Sí? Si hay una segunda instancia, yo voy a poder tener una declaración de caducidad en la primera y voy a poder tener una declaración de caducidad en la segunda. En el caso de los tribunales de instancia única, la caducidad puede darse, sí, pero va a darse en la instancia en la que nos encontremos. No tenemos una segunda instancia porque en los tribunales de instancia única no tenemos cámara de apelaciones. ¿Sí? Esta diferencia entre juzgado de primera instancia y tribunal de instancia única es importante que la tengan en cuenta, no solo para la declaración de caducidad, sino que la tengan incorporada y entendida para la vía recursiva. ¿Sí? Porque también solemos hacer preguntas para que ustedes razonen y de esa manera darnos cuenta si entendieron la primera parte de la unidad. ¿Sí? Esto es un conjunto concatenado de conocimientos.
Si ustedes no entendieron la primera parte, difícilmente pueden entender la segunda. ¿Sí? Por eso no tienen que volver a repasar, tienen que corroborar que entendieron los conceptos de la primera. ¿Bien? Entonces, ya sea que estemos en provincia o en nación, tenemos que tener cumplidos determinados presupuestos para la caducidad de instancia. ¿Sí? Y esos presupuestos para la caducidad de instancia tienen que ver con la existencia de una instancia que vamos a llamar principal o una instancia incidental. La instancia principal es el proceso en sí mismo. La instancia incidental es aquella vía que se abre a partir de un proceso incidental. Por ejemplo, en nación, la caducidad de instancia tramita por incidente. ¿Sí? En provincia, la caducidad de instancia tramita en el expediente principal. No hay un proceso incidental de caducidad de instancia. ¿Estamos? El segundo presupuesto para el dictado de la caducidad de instancia, ¿se acuerdan que en el allanamiento teníamos presupuesto? Bueno, en la caducidad también. Entonces, para que pueda darse la declaración de caducidad, sin perjuicio de que analicemos cada presupuesto, vamos a tener la existencia de una instancia. Y ustedes me dicen, bueno, lógico, si estamos hablando de un proceso. Van a ver en el apunte, y vamos a estudiar, que hay diferencias doctrinarias y jurisprudenciales de cuándo nace la instancia. Para algunos, me adelanto, la instancia no nace con la presentación de la demanda, que es lo que todos podríamos suponer, sino que la instancia nace a partir del traslado de la demanda. Entonces, ¿podría o no podría declararse la caducidad en ese margen? En el margen en que el demandado no realiza actos procesal tendiente a notificar al otro la demanda. ¿Sí? Por eso ese presupuesto para que prospere la caducidad. Segundo requisito, la inactividad procesal. ¿Sí? Que no estén realizando las partes actos procesales útiles tendientes a la resolución del conflicto. ¿Sí? Que pidan el préstamo de la actuación no es un acto procesal útil, no interrumpe el plazo de caducidad. ¿Sí? Tienen que ser actos procesales útiles, que vamos a ver en la clase que permitan llegar al final del proceso. ¿Sí? Que yo pida el préstamo del expediente no permite llegar al final del proceso. ¿Vamos? Ese es el acto típico que no produce ningún tipo de variación procesal, no insta el proceso. Tercer requisito que tiene que ocurrir es el transcurso del tiempo. ¿Sí? Tiene que haber un tiempo determinado de acuerdo al proceso, ¿sí? En el que no se hayan realizado actos procesales útiles para que se determine la caducidad de instancia. Y por último y fundamental, una resolución fundada del juez donde determine, a partir del cumplimiento de todos estos requisitos, la declaración de caducidad de instancia. ¿Sí? Esos son los presupuestos que tenemos que cumplir para la declaración de caducidad. Se va a cortar la charla, no quiero que me reten más, por hoy fue suficiente, totalmente estresante esto, les pido 1000 disculpas por los inconvenientes, no voy a armar más las clases yo, ¿sí? Les voy a pedir a las chicas del centro que me las armen, porque evidentemente no es mi fuerte. Pero bueno, les aseguro que le pongo toda la buena voluntad. Nos vemos el lunes próximo, Dios mediante, y espero cualquier pregunta que tengan por el campus, ¿sí? Gracias por la paciencia a todos.